Antes de comenzar, estamos agradecidos por la serie que el Señor nos ha permitido tener, esta serie expositiva de Timoteo, de Primera de Timoteo, para aquellas personas que están con nosotros por primera vez o desconocen sobre la predicación expositiva. Nosotros como congregación creemos que la palabra de Dios es lo que tiene la capacidad de salvar a las personas. No venimos a la iglesia solamente a sentarnos, a alabar y a proclamar el gran nombre de nuestro Señor, sino que también somos ministrados y edificados mediante el ministerio de la palabra, de la Biblia. Y Dios nos ha concedido el maravilloso instrumento de la predicación como un medio para alcanzar y salvar al pecador, pero también edificar e instruir la vida de su pueblo. Y nosotros mediante esta serie expositiva vamos exponiendo pasajes por pasajes con el fin de que podamos predicar todo el consejo de Dios. Todo lo que Dios ha revelado en las Sagradas Escrituras es para nuestra edificación, para que nosotros podamos crecer en piedad y vivamos una vida que glorifica a Él. Y mediante la exposición de la palabra de Dios, sabemos que Él trae salvación a los perdidos, pero también está edificando su iglesia. Amén. Así que hoy vamos a estar hablando bajo el título ¿Cómo la iglesia honra y cuida a sus ancianos? ¿Cómo la iglesia honra y cuida a sus ancianos o a sus pastores? Una exposición de 1 de Timoteo 5, 17 al 19. Y ciertamente, mis hermanos, hemos visto que esta carta de Timoteo es providencial, porque Dios está mostrando el cuidado de Él y la instrucción de Él para con su iglesia. Ciertamente vamos viendo el amor profundo que Dios tiene para con su iglesia, que al verla en un estado en donde está distorsionada, que es lo que está sucediendo en la iglesia de Éfeso, una iglesia que se encuentra con ciertos líderes que no son conformes a lo que Dios ha establecido, líderes que están distorsionando el mensaje del evangelio, miembros que están acarreando en conductas pecaminosas. Dios, por amor a aquellos que Él ha salvado, insta a Pablo a que instruya a Timoteo para que esta iglesia salga de la distorsión y del error en que se encuentra y vuelva a lo que Dios había establecido que debía ser la iglesia. Y Dios muestra su amor para con la iglesia en Éfeso por medio de esta carta. Pero a la misma vez, Dios comienza a trabajar y comienza a mostrarle a la iglesia la seriedad de lo que es servirle al Señor. La iglesia no es un club social, la iglesia no es un sitio en donde vamos a encontrarnos con personas que tienen unas ideas parecidas a las nuestras, somos conservadores. No, la iglesia es la columna, es el baluarte, es el sostén de la verdad, y la verdad es lo que Dios ha revelado en el medio de las Escrituras. Y por lo tanto Dios toma con suma seriedad cómo los creyentes han de conducirse en medio de la iglesia, así como también sus líderes, sus pastores van a conducir, van a cuidar, van a dirigir de la iglesia. Y ciertamente la habilidad, y escuche esto bien, mi hermano, la habilidad de la iglesia para cumplir con ese llamado de ser columna y baluarte de la verdad, de glorificar al Señor, de edificar a los santos, de proclamar el evangelio, ciertamente depende humanamente de un importante factor, y ese factor es la cualidad o la calidad de sus líderes. El pueblo va a ser como son sus pastores. La iglesia no se va a elevar más allá del nivel de su liderazgo. La iglesia de Éfeso en los tiempos de Timoteo, que es lo que estoy haciendo referencia, podía culpar de la mayoría de sus problemas a un ineficiente liderazgo. Pero escuche esto, mi hermano. En el pasaje que nosotros vamos a tocar hoy, Pablo le va a enseñar a Timoteo, le va a enseñar a la iglesia en Éfeso y nos va a enseñar a nosotros una realidad que muchas veces pasa por desapercibida y de la que rara vez se habla. Y esto es la responsabilidad que tienen los creyentes para con los líderes que Dios ha puesto sobre su vida. Ciertamente la instrucción del apóstol Pablo respecto a los requisitos, el carácter y la función de un pastor no es liviana y tampoco es inconsecuente.
Estamos hablando de un oficio que aquel hombre que lo ejerza, ya sea para bien o para mal, va a tener consecuencias eternas. Pero de la misma forma, escuche esto, mi hermano, es de gran importancia que los creyentes comprendan que su respuesta al consejo divino respecto a los pastores, a lo que Dios hoy nos va a estar hablando, va a afectar grandemente el cumplimiento del propósito divino para con la iglesia. Por lo tanto, mis hermanos, hoy es necesario que nosotros nos detengamos y examinemos las Escrituras y que podamos comprender qué es lo que Dios demanda ahora de los creyentes, de aquellos que no estamos en posición de autoridad en relación con nuestros pastores, que sí Dios ha puesto en autoridad. Y debe haber un deseo en nuestro corazón en saber qué Dios ha ordenado a la iglesia sobre su trato para con los pastores. Y de igual manera que nosotros vamos a rendir cuentas por nuestra obediencia y nuestra fidelidad a este llamado que tenemos. Por tal razón, mi hermano, le invito a que vayan conmigo a 1 de Timoteo, capítulo 5, versos del 17 al 19, para que juntos podamos examinar cuál es la responsabilidad que como creyentes tenemos y cómo nosotros vamos a poner en práctica esa responsabilidad. Amén. 1 de Timoteo 5, 17 al 19 dice, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Amén. Permítanme orar. Padre, venimos delante de tu presencia, reconociendo que eres tú quien has edificado la iglesia, reconociendo que soberanamente tú nos has traído a este lugar, tú nos has hecho un cuerpo para que te glorifiquemos y te exaltemos. Y ciertamente tú has puesto en nuestro caso un pastor, has puesto un líder sobre nuestras vidas que se esmera por conducirnos, por protegernos, por alimentarnos, por cuidarnos. Y nosotros, Padre, oramos para que Él pueda ser fiel en el cumplimiento de su llamado, pero a la misma vez no queremos ignorar que nosotros tenemos una responsabilidad delante de tu presencia. Que los pastores no son los únicos, Señor, que van a rendir cuentas, que nosotros también hemos de rendir cuentas respecto a nuestra obediencia y fidelidad para con este mandato que hoy vamos a examinar. Por lo cual te pido que nos ayudes en esta mañana a comprender esto. Que seas tú captando nuestra atención, que seas tú poniendo nuestra mirada no solamente en el predicador, sino en lo que el texto está hablando. Y que con fidelidad y esfuerzo prestemos atención a lo que tú tienes que hablar para con nuestra vida, porque sabemos que proviene de ti. Y sabemos que si proviene de ti, Señor, es digno, es merecedor de ser escuchado. Ayúdanos en esta mañana a recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, mediante la exposición de este pasaje, básicamente lo que estamos buscando es que entendamos que como creyentes tenemos una responsabilidad delante de Dios para con nuestros pastores. Y esta responsabilidad se resume en 2 puntos: en honrar y cuidar a nuestros pastores. Si vemos el pasaje en su vista inicial, vamos a ver que Pablo le está diciendo a Timoteo que la iglesia debe honrar, debe cuidar a sus pastores. Ahora, cuando comenzamos a ver este pasaje, es importante que nosotros que podamos comprender bien el concepto de lo que es un anciano, de lo que es un pastor, de lo que es un sobreveedor, un obispo, que son términos que se utilizan de manera intercambiable. Y de momento es necesario recordar el carácter y la función de un líder en la iglesia local. Y para eso, estos conceptos que vemos en las Escrituras, estas palabras nos ayudan a tener un entendimiento mayor de lo que es
un anciano, de su carácter y su función. Y en el Nuevo Testamento particularmente se utilizan dos palabras. Es bien interesante porque normalmente nosotros vamos a pensar que la palabra que más se utiliza es pastor, pero no es así. En el Nuevo Testamento, particularmente cuando se está hablando, cuando se está instruyendo a la iglesia respecto a estos líderes que Dios ha dado a la congregación, los términos que se utilizan son anciano y sobreveedor, presbíteros y episcopos. Esas son las dos palabras en el griego. Y un anciano, básicamente, es un líder dentro de un contexto comunitario, reconocido por su madurez espiritual, por su experiencia, sabiduría y carácter. Veamos eso otra vez. Un anciano es una persona que se reconoce como un líder dentro de la comunidad, pero esta persona es reconocida por su madurez espiritual, por su experiencia, por su sabiduría y su carácter. Por el contrario, cuando se utiliza la palabra sobreveedor o obispo, que es el término que se relaciona más al español, está transmitiendo la idea de un superintendente, de un guardián, de alguien que le ha sido dado la tarea de velar, que legítimamente, oficialmente se ha puesto sobre algo para que vele, para que supervise, para que tenga tutela, protección, vigilancia y administración sobre aquello que se ha puesto. De manera que estos dos términos que se utilizan de manera intercambiable hacen referencia uno al carácter del líder, del pastor que Dios ha puesto, y también a la función que Dios ha dado. Los ancianos tienen la responsabilidad de supervisar, de proteger, de vigilar, de administrar, gobernar, dirigir a la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, interesantemente, como te mencionaba ahorita, la figura del pastor no es la palabra pastor no es utilizada tan a menudo como vemos estas primeras dos. Pero Dios soberanamente quiso que nosotros, por medio de las Escrituras, tuviéramos la figura bíblica del pastor como una perfecta ilustración de lo que es ser un líder en la iglesia local, en su función. Y así como los pastores de ovejas en la antigüedad, los ancianos o los sobreveedores en la iglesia local conducen, protegen, alimentan, cuidan de diversas maneras prácticas al rebaño del Señor Jesucristo. Por tanto, estos términos que nosotros estamos viendo en las Escrituras, lo que nos están hablando es del carácter, de cómo debe ser un hombre que Dios ha llamado al ministerio, cómo debe ser su carácter, qué es lo que Dios le ha llamado a hacer y cómo eso se ve en el cuidado, en la protección que éste da a la iglesia local. Amén. Estas son las implicaciones o estos son la manera en que nosotros podemos comenzar a ver la función y el carácter de un anciano. Pero esto no se queda ahí. Pablo le da un mandato a Timoteo y le dice: aquellos ancianos que gobiernan bien son dignos, sean tenidos como dignos de doble honor. De manera que hay un mandato de nosotros honrar a nuestros ancianos. Y ya mismo vamos a ir a eso. Pero la pregunta que nosotros nos debemos hacer, yo no sé usted, pero yo me la hice, es que si yo voy a honrar a mis ancianos, yo voy a honrar a mis pastores, yo voy a honrar a mis líderes, ¿cuál es la implicación de gobernar bien? ¿Qué significa gobernar bien? Antes de gobernar bien, ¿qué es gobernar? ¿Qué es lo que ellos están llamados a hacer? Ya vemos que la palabra nos están describiendo, pero ahora me gustaría que nosotros consideramos 4 aspectos que pueden resumir lo que implica gobernar. Gobernar en su sentido más básico, mis hermanos, habla de dirigir y de cuidar. Los ancianos son encargados de dirigir y cuidar a la congregación, al pueblo que Dios ha salvado. Pero ¿cómo se ve eso? Eso es algo muy superficial o muy general. ¿Cómo se ve ese cuidado? ¿Cómo se ve esa dirección? La podemos resumir de estas 4 maneras. Ellos administran o conducen a la iglesia. Ellos alimentan con la palabra de Dios a la iglesia. Ellos protegen a la iglesia y ellos cuidan al débil en la iglesia. Amén. Estas 4
Estos 4 aspectos, estos 4 elementos nos ayudan y nos resumen qué es la tarea, cómo los ancianos gobiernan, dirigen, cuidan a la iglesia local. Y el primero de ellos, que administran o conducen a la iglesia, vemos una referencia en 1 de Pedro 5.2, no lo tiene que buscar, solamente escuche. 1 de Pedro 5.2 dice, pastoreen, el apóstol Pedro hablando, aquellos que estaban a cargo de las iglesias, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él. Por lo tanto, pastorear la iglesia significa, entre otras cosas, conducir la iglesia. Una congregación, escuche mi hermano, necesita el liderazgo, la conducción, la administración, el gobierno, la guía, el consejo, la visión de un líder. Por lo tanto, el liderazgo de los ancianos debe clarificar la dirección hacia dónde va la iglesia. ¿Qué cree la iglesia? Debe fijar las metas. El anciano, el pastor que lidera correctamente, que gobierna bien a su iglesia, fija unas metas, establece hacia dónde va. Él no anda con sus ovejas a ver dónde es que los voy a llevar, déjame ver dónde es mejor llevarlos a comer. No, él tiene un sentido de dirección, tiene claridad hacia dónde dirige, toma decisiones, orienta, planifica, gobierna y como resultado los ancianos entonces van a estar envueltos en la resolución de problemas, en conducir a los hermanos. En resumidas cuentas, el anciano va a ser una persona que va a estar pensando, planificando sobre la congregación. De manera que los pastores que Dios ha puesto sobre las iglesias, sobre las congregaciones, no tan solo tienen la responsabilidad de venir delante de la congregación y exponer la palabra de Dios, que es lo que vamos a ver ahora, sino que también tienen la responsabilidad de ir guiando a las personas que Dios va añadiendo a la iglesia local. Ellos tienen la responsabilidad de planificar hacia dónde vamos, qué es lo que va a suceder en medio de esta congregación. Y no es que el pastor comienza a inventar y se pone creativo y pragmático y empieza a sacar ideas. No, es que por causa de su entendimiento de las Escrituras conoce cuál es el plan, cuál es la voluntad de Dios para la iglesia y bajo ese consejo guía a la iglesia. Que es lo que vemos que está sucediendo con Timoteo y Pablo. Pablo le está diciendo, hay error en medio de la congregación. Tienes que enfrentar a los que están enseñando mal. ¿Sabes qué, Timoteo? En la reunión pública, los hombres no se están levantando a orar, están orando por las cosas de manera incorrecta. Las mujeres, el lugar que tienen, no lo están asumiendo. Timoteo, tienes que hacer esto. Y un buen pastor, un pastor que gobierna su iglesia bien, va a hacer eso. No solamente va a estar en el púlpito instruyendo a la congregación, sino que va a liderarlos, va a guiarlos hacia aquello que Dios ha destinado. Amén. Gobernar implica esa clase de liderazgo. En segundo lugar, el pastor está encargado de alimentar con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, no con sus ideas, no con sus opiniones, con la palabra de Dios a la iglesia. Y esto lo vemos desde que Jesús, antes de su ascensión, se presenta delante de sus discípulos y le dice, oye, vayan y hagan discípulos en las naciones, de las naciones, enseñándoles a guardar lo que yo les he mandado, enseñándoles a guardar lo que yo les he mandado. Cuando vemos a Pablo instruyendo a Timoteo, le dice sobre las cualidades y los requisitos para los ancianos, le dice, tiene que tener la capacidad de enseñar, tiene que ser apto para enseñar. Y luego cuando habla a Tito, dándoles la misma instrucción, hace referencia a lo mismo. Los ancianos tienen que ser capaces de trazar con precisión la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la que va a alimentar a la grey. La palabra de Dios es la que va a producir el crecimiento. La palabra de Dios es la que va a producir madurez en medio de la iglesia. La palabra de Dios es la que va a sanar al que está herido. La palabra de Dios es la que va a dar claridad a aquel que llega confundido. La palabra de Dios es la que va a impulsar la vida del creyente. Y el pastor tiene que ser diligente en alimentar a la grey. De manera que, mis hermanos, cada vez que nuestros líderes, nuestros pastores se paran delante de nosotros, abren el texto con fidelidad, hermanos, usted tiene que estar
claro en su mente que están haciendo un ejercicio de fidelidad para con su Señor, que los ha llamado a gobernar bien mediante la alimentación, mediante la exposición de la palabra, para que tú y yo podamos crecer y para que maduremos en la fe. Y no tan solo eso, para que aquel que está entre nosotros, que no conoce al Señor Jesucristo, pueda escuchar el Evangelio y sea salvo. De manera que gobernar para un anciano no tan solo apunta a un liderazgo efectivo, sino que también apunta a un hombre que traza con precisión la palabra de Dios, que es hábil, ávido, diligente en alimentar por medio de la enseñanza y la predicación al pueblo. Estamos viendo que gobernar no es algo simplista. No es que yo soy el líder y aquí se hace lo que yo digo, no. Gobernar, según lo que Dios ha estipulado para los pastores, tiene estas implicaciones. ¿Amén? Hasta aquí, ¿está conmigo? No se duerma. Tercero, protegen a la iglesia. Vamos un momento a Hechos 20. Vamos un momento a Hechos 20 y vamos a mirar lo que el apóstol Pablo le había dicho a la iglesia en Éfeso, tiempo antes de que él tuviese que nuevamente visitar y escribir esta carta. Mire lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Éfeso. Le dice en Hechos 20, del 28 al 31, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, sobre veedores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Verso 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. El apóstol Pablo sabía lo que iba a suceder en Éfeso. El apóstol Pablo sabía que una vez él partiera iban a venir hombres que iban a distorsionar el mensaje del evangelio, que iban a venir hombres que iban a proclamar falsas doctrinas, así como hemos aprendido por el mismo consejo de Pablo, doctrinas de demonios, doctrinas que provienen desde el mismo infierno. Y el apóstol Pablo le dice a los líderes en la iglesia en Éfeso, antes que sucediera todo esto, ustedes tienen la responsabilidad de proteger, de velar por la iglesia que Dios le ha dado. El anciano, el pastor, el que está gobernando bien, debe vigilar, debe proteger, debe defender a la grey. Una importante parte del trabajo de los ancianos en el Nuevo Testamento es la protección de la iglesia local contra los falsos maestros y las falsas doctrinas. Por lo tanto, el anciano, el pastor que está esforzándose por ser fiel y obediente al Señor, no tan solo está liderando a la congregación, no tan solo la está alimentando, sino que por medio de esa enseñanza, él también la está protegiendo. Es una persona que está alerta a lo que está sucediendo, es una persona que está alerta contra los que se levantan entre la congregación, que son falsos maestros, que hay falsas doctrinas. Pero también esta protección implica que él busca a las ovejas perdidas o descarriadas. Aquellas personas que por alguna razón u otra están desanimadas en la fe. Aquellas personas que de momento pareciese que estaban entre nosotros, pero de momento parece que no son de nosotros. El pastor tiene un interés por cuidar y proteger a esa oveja. Pero escuche esto, mi hermano, que esta es una de las partes más fuertes del oficio pastoral. El pastor también, por causa de que debe proteger a la iglesia, debe disciplinar el pecado, advertir sobre conductas y actitudes impropias. El pastor no solamente está aquí para pararse detrás del púlpito, dar una buena enseñanza, dar una buena predicación. No, el pastor está velando por tu alma. Y si el pastor ve que conforme a lo que establecen las Escrituras, tu vida está desviándose y estamos entrando en pecado, nuestra vida está entrando en una conducta pecaminosa, su responsabilidad es
hablarte la palabra, corregirte, amonestarte y si es necesario, junto a la iglesia entrar en un proceso de disciplina por el bien de nuestra alma y por la pureza de la iglesia. Claro que el pastor tiene un interés en preservar el alma de los hermanos, pero sobre todas las cosas el pastor tiene una responsabilidad, hermanos, de velar por la pureza de la iglesia. Y esto es lo que estamos viendo con el apóstol Pablo y Timoteo. Éfeso se ha desviado, la iglesia en Éfeso se ha desviado por completo. Y el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, Timoteo, tienes que intervenir en lo que está sucediendo. Esta es la iglesia del Señor Jesucristo. Esto no es un club social. Esta es la iglesia que el Señor Jesucristo pagó con su sangre para traerla así. Esto es un asunto serio. Por lo tanto, los pastores deben disciplinar el pecado. Y hermano, cuando nuestros pastores traigan disciplina, amonestación, corrección a nuestras vidas, nosotros debemos ver eso como una gracia del Señor Jesucristo. Porque Dios disciplina a aquellos que le pertenecen. Si no le pertenecieras a Él, te entregaría a tu propia rebelión. Pero por su misericordia y su gracia, Él trae disciplina a nuestras vidas y trae corrección. Y a la misma vez el pastor tiene la responsabilidad de detener las disputas que acarrean división en la iglesia local. Así como estaba sucediendo en la iglesia de Éfeso, estos hermanos habían entrado en aspectos doctrinales o en aspectos de debate que lo que estaban acarreando era división entre ellos. Y Timoteo tenía la responsabilidad de guardar a la iglesia de esto, al igual que lo tienen el resto de los pastores que Dios ha llamado al ministerio. Por lo tanto, mis hermanos, gobernar implica también que el pastor está protegiendo a la iglesia. Que el pastor está protegiendo a la iglesia de falsas enseñanzas, de falsos maestros. Que el pastor está buscando a aquellos que se han descarriado. Que el pastor está trabajando con el pecado dentro de la congregación y que el pastor está velando de que no haya división en medio del cuerpo de Cristo. Amén. Estamos viendo que el llamado que Dios tiene sobre el hombre que trae el ministerio no es cualquier cosa. Nosotros habíamos visto hasta ahora los requisitos, el carácter que Dios demanda de un hombre que Él va a traer al ministerio, pero ahora podemos ver a través de esto que la obra, la función que Él llama a hacerlo no es una función cualquiera. ¿Amén? Y por último, en Hechos 20:35 dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Y qué relación tiene esto? Que en este momento Pablo está instruyendo a la iglesia en Éfeso, en ese momento en particular, de que los pastores tenían que tener cuidado sobre los débiles. Debían cuidar de las necesidades prácticas y cuando hacemos referencia a los débiles estamos hablando de personas que por razones legítimas no pueden asegurar las necesidades básicas o físicas o materiales en su vida. Y aquí vamos a establecer un balance, no me gusta usar esa palabra, pero es lo que viene a la mente. El pastor no solamente es el encargado de hacer esto, para eso Dios ha provisto diáconos que van a apoyar y van a asistir a la obra del pastor en esto, pero el pastor tiene que estar involucrado, al igual que los diáconos y el resto de la congregación en este aspecto. El pastor va a llamar a las visitas. El pastor va a aconsejar a los que estén atravesando dificultades. El pastor va a aconsejar a aquellos que están a punto de casarse. El pastor va a consolar a aquellos que han tenido una pérdida, a aquellos que están atravesando dolor. El pastor va a buscar dirigir y cubrir aquellas necesidades prácticas que hayan en la congregación. Y eso es parte de su responsabilidad. Ahora, nosotros cooperamos y trabajamos junto a Él, así como junto con los diáconos, a suplir esta necesidad, pero parte de su responsabilidad es velar que el que esté débil entre nosotros sea cubierto y pueda ser ministrado en estas necesidades. Amén. Hermanos, yo creo que al escuchar esto,
nuestro corazón, además de levantar un celo por lo que es el ministerio pastoral y quién Dios está llamando al ministerio pastoral, a qué hombre Dios está llamando al ministerio, lo que debe también es llenarnos de compasión hacia nuestros pastores. Porque la obra que Dios ha llamado y la demanda que tienen sobre su vida es seria. Estamos hablando de asuntos de vida o muerte en medio de la congregación y Dios ha dado esa responsabilidad sobre ciertos hombres. Ahora, no tan solo podríamos resumir estos 4 elementos en lo que es la gobernanza de un anciano, pero me gustaría que por un momento consideráramos 4 cualidades adicionales a lo que ya hemos visto en las Escrituras que se deben evidenciar en la vida de un pastor respecto a estos aspectos de gobernanza. Si el pastor ha de conducir a la iglesia, si el pastor ha de alimentar mediante la palabra de Dios a la iglesia, si ha de proteger a la iglesia, si ha de cuidar al débil y las necesidades prácticas en la iglesia, entonces este hombre tiene que tener unas cualidades que resalten en su vida. Miren estas 4. Es un hombre que está espiritualmente alerta. Es un hombre que tiene discernimiento. Es un hombre que es esforzado en la oración. Es un hombre que se mantiene orando por los miembros de su iglesia. Es un hombre que puede discernir lo que está sucediendo espiritualmente, no tan solo en su iglesia, sino también en la sociedad. Imagínense ustedes nosotros ser ajenos a lo que está ocurriendo en medio de la sociedad en la que vivimos. No es que nosotros ahora debemos conocer o el pastor deba conocer todo lo que está sucediendo, pero nosotros tenemos que tener claro que hoy día, en medio de esta generación perversa que vivimos, hay una guerra contra los niños. Hay una guerra contra la niñez. Hay una distorsión sobre lo que es el matrimonio. Hay una distorsión sobre lo que es la sexualidad, lo que Dios ha establecido como un hombre y una mujer. Nosotros no podemos ignorar eso, porque esas cosas van a tratar de infiltrarse en medio nuestro. Y así te estoy dando unos ejemplos. Podríamos hablar de muchas más, pero el pastor tiene que ser un hombre espiritualmente alerta, un hombre que está consciente de lo que está sucediendo, un hombre que está consciente de que Satanás buscará tratar de dañar, enmancillar la obra que Dios está haciendo en medio nuestro. Y yo sé que nosotros quizás venimos de contextos en los cuales la guerra espiritual se distorsionó y se sacó sobre una cosa brutal, se ha distorsionado, pero tampoco podemos ignorar las maquinaciones de que vivimos y somos parte de un mundo espiritual. Y el pastor, aquel que Dios ha llamado a pastorear la grey, a cuidarla, a alimentarla, a protegerla, a conducirla, tiene que ser un hombre espiritualmente alerta. No puede ser un perezoso espiritualmente. Es un hombre que tiene que ser valiente, esa es la segunda cualidad. Tiene que estar dispuesto a poner su vida por sus hermanos. El pastor no le puede temer a la sana confrontación contra el pecado y contra el error. Imagínense que en medio nuestro haya error. Imagínense que en medio nuestro hayan miembros que estemos en pecado y que el pastor no sea valiente en confrontar eso. Primeramente va a afrentar la santidad del Señor Jesucristo y segundo va a permitir que la iglesia se corrompa. Por lo tanto, el pastor tiene que ser un hombre valiente. Tiene que ser un hombre que independientemente de lo que los demás puedan pensar, ay, tengo que amonestar a este miembro, se va a enojar conmigo. No, es que yo tengo que afrontar esto porque es su bienestar espiritual, porque es el bienestar de la congregación. Tiene que ser un hombre con valentía. Tiene que ser un hombre que defienda y luche por la verdad, así como nos mostraba el capítulo 3 de Timoteo, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y particularmente cuando la iglesia puede ser arrastrada por el error, el pastor tiene que con valentía confrontar ese error. Amén. Tercero, tiene que trabajar arduamente. Una cualidad del que está gobernando y lo está haciendo bien, que ya mismo vamos a ver entonces qué significa bien. Es un hombre que busca primero el reino de Dios y su justicia y está dispuesto a sacrificarse a sí mismo por el bienestar de otros. Eso es lo que muchas veces nosotros no vemos del ministerio pastoral y de las personas que están aquí. Nosotros vemos lo que se ve solamente aquí, pero no vemos lo que está sucediendo backstage.
el trabajo arduo que estos hombres tienen. Los pastores que trabajan arduamente son hombres autodisciplinados, son desinteresados y están dispuestos a sufrir por Cristo. Muchas veces estos pastores renuncian a la realización personal y profesional y al ocio privado por el privilegio de servir al Señor, cuando muchos de nosotros estamos cómodos teniendo un tiempo de ocio, leyendo, mirando otras cosas. Estos hombres están metidos en las Escrituras, metidos en oración, en la casa de un hermano, trayendo consuelo, recibiendo personas en su casa. Es una persona que trabaja arduamente. ¿Amén? Y por último, es una persona que ama a Dios y ama a su pueblo. El hombre que Dios llama al ministerio no está aquí por una recompensa monetaria, no está aquí solamente por el honor que pueda recibir. La persona que realmente está haciendo esto. No estoy hablando de aquellos que están por motivaciones incorrectas. Te estoy hablando que el hombre que lidera, que el hombre que alimenta, que el hombre que cuida y protege a la congregación, no hace eso por amor al arte. Lo hace porque ama a su Señor y porque ama las vidas. Un anciano fiel ama a Dios y ama estar en comunión con Él. Un anciano fiel ama a los hermanos, ama estar con ellos, está comprometido con servirles, en conducirlos, en alimentarlos, en protegerlos, en cuidarlos. Todo esto es por amor. Es porque les ama. Su trabajo es un trabajo orientado a las personas, aunque los ancianos carezcan de una personalidad dinámica, aunque no sean los más atractivos, aunque no sean esas personas que tú dices, diache, yo quiero seguir a este tipo. El hecho de que tiene un amor genuino por la iglesia hace que la gente le siga. Y compensa lo que este mundo llama como carisma. Oh, hermano, cuánta distorsión nosotros hemos visto. Cuánta distorsión nosotros hemos sido partícipes, que hemos posicionado y hemos priorizado a hombres con carisma pero que no tienen carácter, a hombres con carisma pero que no cumplen la función que el Señor les ha llamado a hacer, a hombres con carisma pero que no aman la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso les digo, mis hermanos, que al nosotros escuchar esto y ver cuáles son las implicaciones de gobernar, cuáles son las cualidades que un verdadero pastor tiene, lo que nos debe llevar es a nosotros a movernos, a honrar a nuestros pastores, que es lo que vamos a ver ahora. Amén. Por lo tanto, entonces, ¿eso es gobernar? Sí, eso es gobernar. Y la palabra dice que aquellos que gobiernan bien son dignos, sean considerados dignos de doble honor. Ahora, ¿qué significa bien? Porque bien, de momento, ok, pues que sean chéveres, que hagan eso bien. No. Cuando habla bien, implica excelencia, que excede, que es superior en su ejecución, que su labor no da lugar a reproche alguno. Por lo tanto, Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, aquellos ancianos que gobiernan, que conducen, que alimentan, que protegen, que cuidan, pero lo hacen de una manera excelente, que exceden, que no hay reproche, sean tenidos de doble honor, sean considerados, y vamos a ver eso ahora. Pero antes de ir a eso, Pablo hace un énfasis también y dice mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Timoteo, aquellos ancianos, aquellos que Dios ha puesto sobre la grey, que tienen un carácter maduro, por su experiencia, por ser hombres conforme a lo que yo te he dicho. Aquellos hombres que están haciendo ese trabajo excelente, que no hay reproche para con su labor. Especialmente, eso es lo que significa mayormente. Sé que estoy haciendo como con un disloque en el pasaje, pero sígame. Especialmente aquellos, gracias, aquellos que trabajan hasta el punto de la fatiga, aquellos que se esfuerzan hasta el punto del agotamiento en proclamar, exhortar, amonestar, instruir a la congregación, sean tenidos como dignos de doble honor.
Pablo le está diciendo, Pablo le está mostrando a Timoteo a quiénes son aquellos que van a recibir una doble honra. Ahora, permítame hacer esta aclaración. Pablo no está estableciendo una doble categoría de ancianos aquí. Pablo no está diciendo que hay unos ancianos que son más espirituales que otros. No. Pablo no tampoco está diciendo que hay unos ancianos que son santos y otros que son pecadores. Tampoco Pablo está hablando de eso. Pablo, cuando utiliza la frase doble honor, que vamos a entrar a eso ahora, no se preocupe. Cuando Pablo utiliza esa frase de doble honor, Pablo lo que está indirectamente es diciendo que aquellos ancianos que han sido cualificados, que han sido probados y que son fieles y son aptos para el ministerio, deben ser honrados. Bajo ninguna circunstancia Pablo está diciendo que hay unos ancianos que merecen ser honrados y hay otros que no merecen ser honrados. Pablo da por sentado que los ancianos que están haciendo su labor deben ser honrados. En este caso, Pablo lo que está diciendo, mis hermanos, es que aquellos ancianos que exceden, que hacen una labor excelente, una labor a la cual no hay que reprochar, deben ser considerados, son merecedores de este doble honor. Esta palabra que nosotros vemos aquí, que dice, sean tenidos por dignos, en su versión, sean considerados dignos, lo que está hablando es que son merecedores. Pablo no está diciendo que este doble honor es un regalo. Pablo está diciendo, estos ancianos que trabajan de esta manera son merecedores de recibir este doble honor. Por lo tanto, no veamos esto como que, esto es una gracia que la iglesia tiene con este pastorcito, vamos a dar. No. Pablo está diciendo, estos ancianos son excelentes en la manera en que conducen la iglesia, son excelentes en la manera en que alimentan la iglesia, son excelentes en la manera en que protegen la iglesia, son excelentes en la manera que cuidan la iglesia y especialmente aquellos que se esfuerzan hasta el punto del agotamiento, que se esfuerzan hasta el punto de la fatiga en predicar y enseñar la palabra de Dios a la grey. Esos son merecedores de este doble honor. Otra aclaración que me gustaría hacerle a mis hermanos. Pablo aquí no está haciendo una distinción de dos ancianos, uno que enseña y otro que gobierna, no. Todos los ancianos están llamados a gobernar de la manera en que yo les acabo de hablar. Y todos los ancianos tienen que ser aptos para enseñar. Pero Pablo sí hace un señalamiento indirectamente. ¿Y cuál es ese señalamiento? Cuando dice especialmente aquellos que predican, que trabajan en la predicación y en la enseñanza, que va a haber unos ancianos que van a tener una mayor exposición en este ministerio que quizás otros. Que va a haber unos ancianos que Dios quizás le ha concedido una mayor gracia para manejar la palabra. Pero bajo ninguna circunstancia podemos tomar esto como que hay unos ancianos que se van a dedicar a esta tarea y otros ancianos que se van a dedicar a otra. Todos los ancianos tienen que gobernar de la manera en que acabamos de hablar y todos los ancianos tienen que ser aptos para enseñar. No hay tal distinción. Pero Pablo sí reconoce y le dice a la iglesia que aquellos ancianos que están gobernando de manera excelente, especialmente aquellos que trabajan hasta el punto de la fatiga para alimentar a la grey del Señor, deben ser reconocidos como merecedores de un doble honor. Ahora, ciertamente esa palabra honor hace referencia a respeto, hace referencia a estima, hace referencia a una consideración que nosotros debemos tener para con nuestros ancianos. No se equivoquen. Nosotros debemos respetar, debemos tener en alta estima a nuestros ancianos y debemos ser considerados para con ellos. Pero en el contexto en que Pablo está hablando a Timoteo, esta honra no está haciendo referencia a lo que yo acabo de decir. La honra en la antigüedad también hacía referencia a un pago, a una remuneración, a un honorario. Y el contexto que nosotros vamos a ver en el verso 18 que dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Y el contexto anterior respecto a las viudas nos hace pensar y nos afirma que Pablo está hablando a una remuneración económica. En este momento Pablo le está diciendo a Timoteo, hacemos el resumen,
a estos ancianos que están gobernando de manera excelente, que no hay reproche alguno en su servicio, especialmente aquellos que trabajan esforzadamente para alimentar a la grey, a esos hermanos son merecedores de una especial y generosa remuneración. Amén. Escuche esto. Aunque todos los ancianos deben ser honrados, Pablo señala a algunos como dignos de doble honor. Él hace la diferencia entre la categoría general de ancianos y los que sirven con mayor empeño, esfuerzo y excelencia. Son dignos de mayor reconocimiento de las congregaciones a las que sirven. Pablo no está diciendo aquí que ellos deben recibir exactamente 2 veces el pago de un anciano normal. Eso no es lo que significa doble honor. Más bien, ellos deben recibir amplia, escuche esto, iglesia, amplia y generosa remuneración y respeto más allá de lo que reciben los otros ancianos que no trabajan con la misma diligencia. La recompensa de un hombre por parte de Dios, entienda esto, mis hermanos, la recompensa de un hombre por parte de Dios es proporcional a la excelencia de su ministerio y del esfuerzo que pone en él. La excelencia combinada con la diligencia caracteriza a un hombre digno del más alto honor. Hermano, no se me distraiga. Escuche esto. Dios le está diciendo a usted y a mí que aquellos ancianos que están siendo excelentes y diligentes en su ministerio son dignos y merecedores de esta honra, de esta amplia y generosa remuneración. Bajo ningún concepto ahora usted salga a pensar que mañana tenemos que tener una junta para darle el doble de lo que nosotros estemos bendiciendo al pastor o de los honorarios que nosotros le estemos dando. No, ese no es el mensaje de hoy. El mensaje de hoy es que usted y yo debemos considerar esto seriamente y que debemos reconocer como merecedores a nuestros pastores como dignos de una amplia y generosa remuneración. Esto es interesante, mis hermanos, porque en cualquier otro aspecto profesional de este mundo, aquellas personas que tienen un servicio excelente y digno, se les remunera y se les remunera bien. Es más, yo estoy seguro que tanto usted como yo, cuando hacemos un servicio de excelencia y decimos no hay reproche que me puedan hacer de mi servicio, usted esperaría que también sea digno de este doble honor. ¿Verdad que sí? Y si lo hacen, usted no levantaría ninguna queja. La pregunta es por qué entonces nosotros hemos permitido que en este tiempo se levante y se meta en medio de la congregación este pensamiento de que los pastores no son dignos de recibir, no son merecedores de recibir una remuneración conforme a la excelencia y la diligencia de su trabajo. En este mundo caído, escuche bien esto, mi hermano, la cosmovisión que impera respecto a la remuneración de los pastores va a oscilar, se va a columpiar entre 2 extremos, entre 2 falsas doctrinas. Una, que el pastor, en vez de ser sustentado, remunerado por la congregación, debe ser enriquecido, que ahí vemos el evangelio de la prosperidad. Y el segundo extremo es que el pastor, al realizar o proveer un servicio de carácter espiritual, no tiene derecho a ser sustentado o remunerado por la congregación. No, pero es que él lo que está haciendo es un bien espiritual, él no tiene derecho a eso. ¿Ha escuchado usted eso? Porque yo lo he escuchado un montón de veces. Pero ¿cómo va a ser que el pastor cobra por bendecir a las almas? Pero ¿cómo va a ser que el médico cobre por hacer sus servicios, que el maestro cobre por hacer sus servicios? Está orando. Y la pregunta entonces, mis hermanos, que usted y yo nos debemos hacer es ¿cuál es nuestra cosmovisión? ¿Cuál es la cosmovisión? ¿Cuál es el pensamiento que impera en nuestra mente? ¿Somos nosotros de lo que piensa de esa manera que los pastores no son merecedores de recibir este doble honor? ¿O somos nosotros aquellos que entonces vamos a cambiar nuestra manera de pensar porque bien las Escrituras lo afirman, que sí son merecedores de este doble honor? Amén. Qué interesante que el apóstol Pablo vaquea su afirmación
no diciendo que es algo que él inventó, sino apuntando a las Escrituras. Mira lo que él dice en el verso 18. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Él cita tanto el Antiguo Testamento como cita también las palabras de Jesús recogidas por Mateo y por Lucas para afirmar esta verdad que él está hablando. En el Antiguo Testamento, Dios enseñándole un principio al pueblo de Israel de compasión, no tan solo para con los animales, sino compasión entre ellos mismos y de que era merecedor aquel que trabajara de su salario, trae este ejemplo y dice, o esta ley que dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Y yo que no sabía y no tengo mucha idea de agricultura, me puse a buscar cómo era esta vaina y es bien interesante porque en estos tiempos se tomaba un espacio bastante amplio con la tierra completamente aplanada y se cortaba el trigo y lo enrollaban en trocitos, en bonchecitos y lo iban poniendo en todo este espacio. Entonces el buey arrastraba un trineo que tenía a la vez como unas especies de cuchilla y iba trillando, iba cortando la paja del grano. Y en el piso entonces había paja y grano. Y Dios le dice a Israel, oye, cuando los bueyes estén haciendo eso, no le pongas un bozal, no seas abusador. Deja el buey sin bozal para que él coma del trabajo que está haciendo. Él es digno de recibir esa remuneración. Y ese mismo principio es el que Dios en este momento inspira a Pablo a utilizar para enseñarle a la iglesia en Éfeso. Que aquel que está trabajando es digno de su salario. Y luego cita las palabras de Jesús cuando dice, digno, merecedor es el obrero de su salario. Pero no tan solo eso, mire lo que sucede en 1 Corintios 9, no lo tiene que buscar. 1 Corintios 9, del 6 al 14. Pablo le dice a los corintios respecto a este asunto, ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza debe recibir fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, escuche esto, hermano, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Nosotros hemos hecho una distinción horrible y hemos permitido que este pensamiento demoníaco, y disculpe que utilice esta palabra, pero es que es eso, se entremezcle entre nosotros, se meta entre nosotros. El hecho de que el pastor esté dando un servicio espiritual no significa que él entonces no es merecedor de una remuneración material. Ay, que el pastor que se esfuerce y que gobierna como Pablo está describiendo, que el Señor lo recompense con buenas y con bendiciones y con buenas cositas, que se mantenga bien esto y lo otro. No. El apóstol Pablo está diciendo, nosotros también tenemos derecho a esto. Y tristemente, como estas personas en Corintio no estaban listos para esto, no participaron de la gracia tan hermosa que era suplir a las necesidades de sus pastores. Pablo se tiene que abstener por causa de la conciencia de ellos. Él pone ese derecho delante de la iglesia de Corintio para no ser tropiezo. Pero le dice, yo hago esto porque el evangelio siga creciendo, para que ustedes sean edificados. Pero no crean que el que trabaja en el evangelio no es merecedor de esto. Así que, mis hermanos, tenemos delante de nosotros un mandato.
de honrar a nuestros pastores. No tan solo con respeto, con estima, sino también con una amplia y generosa remuneración de la cual son dignos. ¿Cómo se va a ver eso? En el futuro, como iglesia, nos sentaremos y eso se verá. Mientras tanto, que hoy nuestro corazón quite esa mentira. Que hoy de nuestro corazón salga esa mentira. Amén. Y por último, ¿cómo Dios me llama a honrar y a cuidar a los pastores? El verso 19 dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Honro a los pastores, pero también cuido a los pastores. Y escuche esto, hermano. Los pastores han sido, son y serán el blanco principal del ataque de Satanás, así como de gente maliciosa y tristemente de creyentes inmaduros. ¿Por qué? Porque pueden recibir falsas acusaciones que van a buscar socavar su imagen, su integridad y su credibilidad en el ministerio. So, el pastor es el blanco fácil. Tú tiras al pastor, tumbas al pastor y se disparcen o se esparcen las ovejas. Por tal razón, Dios ha establecido un mecanismo bíblico que permite a los ancianos y a la iglesia cuidarse de estas falsas acusaciones. ¿Y cómo se ve esto? Bueno, primero, el apóstol Pablo nos insta a nosotros no escuchar acusaciones sin fundamento y no aceptar automáticamente como verdadero un cargo que se le está haciendo a un anciano. Mire lo que dice Proverbios 18. Versículo 8. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Pero mira lo que dice Proverbios 18 y 17. Justo parece el primero que defiende su causa hasta que viene otro y la examina. De manera, hermanos, que una forma práctica que Dios ha establecido para que nosotros guardemos, cuidemos a nuestros pastores, es a través de nosotros cerrar nuestros oídos a falsas acusaciones. Tú sabes que yo creo que el pastor no ora mucho. ¿Y cómo tú dices eso? Es que yo no sé, tengo esa corazonada. Yo tengo que cerrar mi oído a eso. Una acusación sin sentido, falsa. ¿Qué es lo que me llama la Biblia a hacer? Entonces, buscar a 2 o 3 personas que juntas puedan decir, nosotros vimos eso y esa acusación es certera, o con 2 o 3 personas se investiga ese asunto y entonces vemos que esta acusación es certera o es falsa. Pero en nuestro corazón no debemos permitir que comentarios entre nosotros mismos dañe la credibilidad de nuestro pastor, de nuestros pastores. Esto de momento parece algo trillado. Esto de momento parece algo como que, bueno, sí, es verdad, nosotros no nos vamos a exponer a esto, pero, hermano, ¿qué tal de esos momentos cuando en nuestro corazón nosotros levantamos falsas acusaciones con nuestro pastor? Para con nuestros pastores. Deténgase un momento, no sea rápido en descartar esto y escuche. Nosotros somos una iglesia joven. Nuestro pastor lleva poco tiempo en el ministerio como un pastor formalmente llamado, establecido en el ministerio. Y estamos en un proceso de crecimiento. Estamos en un proceso de madurez. Esto implica que se van a cometer errores. Esto implica que va a haber pecado tanto en nosotros como en él. Esta advertencia no hace exclusivo o no nos hace exentos de eso. Pero en este proceso en que nosotros nos encontramos como iglesia, van a suceder cosas que se van a trabajar. Y la pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer es, ¿cómo nosotros estamos guardando nuestro corazón respecto a eso? Porque ciertamente las acusaciones cuando voy y esto es muy fácil distinguirlas y desecharlas. Pero ¿qué hay de aquellas que se levantan en nuestro corazón? ¿Qué hay de cuando yo quizás esperaba que el pastor hiciera esto y no se dio y en mi corazón se levantó queja? Este no me cuida.
Que hay cuando quizás yo esperaba que él desde el púlpito hablara de esta manera en el sermón y no lo habló, este no maneja la palabra con precisión. ¿Qué tal con esas cosas que sublimemente se van levantando en nuestro corazón y que en ocasiones las traemos con un hermano? Ya, escuchaste el sermón de hoy, esa ilustración no me gustó. ¿Viste cómo se atendió la situación con fulano, mengano, con aquel? Yo no lo hubiese trabajado así. ¿Estamos nosotros poniendo en práctica lo que el apóstol Pablo habla sobre el cuidado de los ancianos? ¿Estamos nosotros siendo diligentes? Porque te digo algo, hermano. El chisme no comienza cuando tú lo empezaste a hablar con otro. El chisme comienza cuando tú permites que eso se levanta en tu corazón, le das cabida y lo sigues pensando y pensando y pensando y pensando. Hasta que tienes que buscar a alguien que te diga, sí, yo pienso como tú. Comienzas a buscar adeptos. ¿Por qué te digo esto? Porque ni tú ni yo estamos exentos a que esto suceda en nuestra vida. Y el apóstol Pablo nos hace una seria advertencia de que nosotros guardemos nuestro corazón. Sé que me he extendido, pero no quiero cerrar este mensaje sin traer este ejemplo. Primera de Samuel 24. Primera de Samuel 24. Versículos del 5 al 8. Saúl, el rey Saúl, un rey en Israel, sale literalmente a cazar a un joven llamado David, que el Señor había ya establecido que iba a ser el rey de la nación. Este rey lleno de celos, lleno de envidia, procura matar a David y sale con sobre 3,000 personas, 3,000 soldados a matarlo. Mientras están en esta búsqueda, en esta casa, Saúl se encuentra con algunos hombres escondidos en una cueva, David se encuentra con algunos hombres escondidos en una cueva y llega Saúl, entra a la cueva y va a hacer sus necesidades. Y doblado con sus ropas cubriendo sus pies, de alguna manera David se acerca para cortar el borde de su manto. Y miren lo que sucede después que David hace esto. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. ¿Cuántas veces nosotros hemos levantado nuestra voz, nuestros pensamientos, para aún criticar personas que pensamos que no son aptas para el ministerio? ¿Cuántas veces nosotros hemos levantado en nuestro corazón pensamientos que son contrarios al respeto y a la estima y a la consideración que debemos tener para con nuestros pastores? Este ejemplo nos desnuda, porque si alguien quizás tenía toda la justificación para hacerle daño a alguien que estaba en autoridad, era David. Él iba a ser el rey legítimo. Tenían un rey que no componía nada, que al contrario le había dado la espalda a Dios, que lo estaba persiguiendo para matarlo. Y este hombre tan solo corta el borde del manto, del ropaje del rey, y en su corazón hay un pesar, hay una convicción de pecado enorme, porque se estaba levantando contra aquel que Dios todavía tenía en autoridad. Hermanos, ¿cuánto más en este tiempo? Nosotros que hemos recibido el Evangelio del Señor Jesucristo, nosotros que hemos recibido misericordia, bondad y gracia
hemos de actuar así para con los pastores que Dios ha puesto sobre nuestra vida. Que así como David haya en nosotros un temor reverente de nosotros levantarnos contra las personas que están en autoridad. Yo no estoy diciendo bajo ningún concepto que ahora si pecan le aplaudamos su pecado. No estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que nosotros seamos fieles a lo que Dios nos ha puesto y que seamos responsables en cuidar, guardando nuestros oídos, guardando nuestro corazón, investigando con prudencia las acusaciones que se puedan levantar con nuestros pastores. De esta manera nosotros seremos fieles en honrar, en cuidar a las personas que Dios ha puesto sobre nuestra vida. Ellos van a tener que rendir cuenta delante del Señor por el gobierno que tuvieron sobre nosotros. Pero tú y yo hemos de rendir cuenta por la responsabilidad, por los mandatos que Dios ha dado respecto a ellos. Esto es una relación recíproca. Y si Dios nos está instruyendo en el cuidado de Él para con su iglesia, no tan solo te incluye a ti, también los incluye a ellos que son hermanos en la fe. Puestos sobre nuestras vidas, pero siguen siendo hermanos en la fe. Que el Señor tenga misericordia. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tú nos has dado de poder examinar el texto y ver la gran responsabilidad que tenemos para contigo, con la honra y el cuidado de nuestros ancianos. Como siempre digo, Señor, yo conozco mis limitaciones y sé que llego hasta un punto, pero yo creo que el Espíritu Santo es todopoderoso para traer convicción al corazón de mis hermanos y aún iluminar aquellas cosas que en la exposición se quedaron. Por lo tanto, te pido que así hagas, pero sobre todas las cosas te pido que nos lleves a responder a este mensaje en obediencia y fe. En obediencia para honrar y cuidar a nuestros pastores y fe, sabiendo que así como tú cuidas de tu iglesia, la iglesia que compraste a precio de sangre, también has de cuidar por nuestros pastores. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Yo sé que este mensaje particularmente viene a la congregación, a los miembros de Iglesia Bíblica Metro, pero aquellas personas que se encuentren con nosotros por primera vez, que esto sea un gran ánimo para que usted vea la seriedad que Dios tiene para con su iglesia. Si usted ha venido aquí y usted viene de un trasfondo en donde tristemente sus pastores no eran hombres conformes a lo que la Biblia dice y tampoco en la congregación había un respeto, nosotros les animamos a que usted considere lo que Dios establece en las Escrituras. Pero sobre todas las cosas, en esta mañana, no me gustaría bajar de esta tarima sin decirle que no es casualidad que usted haya llegado aquí, que Dios lo ha traído soberanamente para que escuchara cuán grande y profundo es el amor de Dios para su iglesia. Pero la iglesia no es aquel que viene y se sienta entre nosotros. La iglesia no es aquel que hace las cosas bien. La iglesia son aquellos que Dios a precio de sangre ha comprado para sí mismo. Aquellas personas que se han arrepentido de sus pecados y han confiado en la obra del Señor Jesucristo. Si ese es su caso, si usted ha llegado hoy aquí, usted sabe que usted está viviendo en rebelión contra Dios, contra un Dios santo, sepa que el Evangelio hoy se predica delante de usted. Y que usted, por más vil pecador que sea, Jesucristo, su obra en la cruz del Calvario es más que suficiente para lavarlo, limpiarlo y hacerlo una nueva criatura. De manera que si ese es usted no tiene que hacer nada porque gratuitamente el Señor lo ha hecho todo en la cruz del Calvario por usted. ¿Qué es lo único que tiene que hacer? Tener fe en el Señor Jesucristo, arrepentirse de sus pecados y clamar al Señor porque tenga misericordia. Si eso sucede en su corazón, se puede acercar a alguno de los hermanos que se encuentran aquí, ya sea el hermano Reinaldo o cualquiera de la congregación o hasta aún a mi persona, porque el Señor ha venido a salvar y a establecer su iglesia. Amén. Iglesia, nos ponemos de pie para adorar a este gran Dios que tiene cuidado y misericordia de nosotros.